Bienvenidos y bienvenidas a este espacio pensado para docentes comprometidos con una educación inclusiva. Antes de empezar, vamos a reflexionar como docentes que piensan en la diversidad estudiantil que debemos hacer para ayudar a nuestros estudiantes. ¿Cuáles son los ejemplos del diseño universal de aprendizaje? ¿O has escuchado principalmente qué es el DUA? Hoy hablaremos acerca de este enfoque y cómo aplicarlo en el área de los estudios sociales. Y por último, cómo podemos lograr que los estudiantes participen activamente en el aprendizaje. Veremos a continuación acerca de cómo el DUA rompe esquemas segregados y se acerca a lo más inclusivo, permitiendo al estudiante tener oportunidades de aprendizaje. ¿Qué es el DUA? El DUA o Diseño Universal de Aprendizaje es un enfoque educativo que busca crear entornos de aprendizaje que sean accesibles para todos los estudiantes, es decir, un enfoque que busca adaptarse a las diferencias. Se busca que el estudiante participe, que esté motivado en su proceso de aprendizaje, que se sienta seguro, y para esto se va a adaptar el currículo a las necesidades de cada uno. Y el DUA pretende, como objetivo principal, romper las barreras de aprendizaje, o por lo menos disminuirlas, y lograr facilitar la comprensión del tema a tratar. Los niños necesitan tener la habilidad de pensar, analizar y a la vez socializar. Y es entonces que se necesita conocer cómo trabaja el cerebro para adquirir la información. Y una forma de acercarnos más es mantener activa la motivación en los niños en el papel que juega la neurociencia en el aprendizaje. Podemos ver, según la neurociencia, las 3 redes del cerebro y cómo se asocia esto al DUA. La neurociencia nos dice que nuestro cerebro se activa por 3 redes grandes y cuando aprendemos estas redes nos ayudan a responder 3 preguntas claves. ¿Qué aprendo? ¿Cómo aprendo? Y el por qué aprendo. Para una mejor explicación, lancemos esta pregunta. ¿Sabías que el DUA no es solo una estrategia, sino que está directamente inspirado en cómo funciona nuestro cerebro? Qué curioso. Vamos a ver este tipo de relación del DUA con nuestro cerebro y las neuronas cerebrales. Primero, acordémonos que el DUA se basa en el hecho que todos aprendemos de forma diferente. Esto se debe a que las neuronas se activan de maneras distintas. Ojo a esta palabra plural. La vamos a relacionar con la función del DUA y las conexiones cerebrales. Aprender no es un proceso simple que se puede tomar a la ligera. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente y activa sus cerebros en rutas distintas para captar, procesar y responder a la información que recibe. El DUA relaciona esto con 3 redes cerebrales que trabajan juntas, pero de manera distinta. Veamos a continuación cada una de estas redes. Hay 3 redes cerebrales. La red del conocimiento. ¿Qué hace esta red? Es la que usamos para reconocer la información. Por ejemplo, cuando vemos imágenes, leemos o escuchamos sonidos. Ahí vamos encaminándonos para entender un poquito más el primer principio del DUA, que es proponer múltiples formas de representación, es decir, mostrar el contenido de distintas formas. Veamos ahora cómo esto se puede traducir en la enseñanza de los estudios sociales. ¿Qué aprendo? Por ejemplo, si enseñamos acerca de la independencia de mi país, podemos enseñarle a los niños videos, mapas interactivos o físicos y lecturas y líneas de tiempo, de manera que todos los estudiantes tengan una diversidad de formas para ver los contenidos y comprendan de esta forma mejor los hechos históricos.
La red estratégica. ¿Cómo aprendo? ¿Esta red de qué se trata? Bueno, para entender mejor, es lo que utilizamos para actuar, es decir, es una mente estratégica y es la que busca cómo solucionar los problemas, planear y responder a la vez. Aquí ya entra el segundo principio de DUA, que es ofrecer formas de acción y expresión. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, el estudiante va a tener la facilidad de demostrar lo que sabe, pero utilizando diversas maneras para expresarlo. Puede ser de manera escrita, hablando o creando. En el caso de los estudios sociales, de esta forma podemos aprender. Es clave dar variedad de opciones para que los estudiantes puedan expresar lo que aprendieron. Por ejemplo, le podemos decir a nuestros estudiantes que hagan una dramatización de la lucha de Rivas o utilicen su imaginación creativa y hagan un cómic. Lo importante es incentivarlos para que logren expresar su aprendizaje de la manera que sientan más identificados. La reafectiva. Esta última se encarga de las más importantes conexiones cerebrales, que es la motivación. Esto significa que hay dos palabras importantes que tienen mucho que ver, que son la sinapsis y la motivación. ¿Qué es la sinapsis? Ahora vemos la conexión. Vamos a pensar que vamos por una calle enorme en una gran ciudad y hay mucho tráfico. Entonces, imaginemos que el cerebro es esta gran ciudad y las neuronas son los carros que transitan en ellas y pasan por esa gran ciudad. Entonces, la sinapsis es el punto de encuentro donde una neurona pasa un mensaje a otra. Podemos explicar que cada vez que sentimos, hablamos, aprendemos cosas nuevas, ocurre una sinapsis. Para entender mejor qué tiene que ver la motivación, entonces, la motivación libera una sustancia llamada dopamina, que viene a ser un neurotransmisor, es decir, este permite la sinapsis y esto representa el pavimento que mejora el tránsito en las calles. En este caso, las neuronas tienen mejor conexión, se hacen más fuertes y el aprendizaje viene a ser significativo. Pero ¿qué debemos evitar? Los choques. Los choques la podemos usar como una analogía para representar el peligro. Bueno, en nuestro cerebro hay una parte que se llama cerebro reptiliano. Esto no tiene nada que ver con teorías conspirativas o con reptiles que gobiernan el mundo. Más bien, tiene que ver más con nosotros los terrícolas. Entonces, ¿qué es el cerebro reptiliano? Este viene a ser la parte más antigua del cerebro y se forma por el tronco encefálico y el cerebelo. Y antes de que el ser humano comprendiera la lectura y cómo debía hablar, el ser humano tenía que sobrevivir primero. Resumiendo esto, el cerebro reptiliano tiene la función de supervivencia, como respirar, latir, reaccionar ante el peligro, huye o se congela. ¿Y eso en qué afecta el aprendizaje? Muy simple. Si estamos en peligro o muy estresados, el cerebro reptiliano nos controla. Y cuando esto pasa, el cerebro emocional y racional se esconde. Entonces, ¿cómo logramos aprender en modo de supervivencia? Simple, no se puede. En el sector educativo, si un estudiante se siente que está amenazado de alguna manera, o se siente juzgado, criticado, o peor aún, considera que la clase es demasiado aburrida y que no logra entenderle a la docente porque lo regaña o lo juzga, o tiene una manera única de enseñanza, este niño no va a tener tiempo de aprender. Más bien va a estar pendiente de cómo salir huyendo. Volviendo entonces a la tercera red y el tercer principio que nos dice,
y busca activar esta red con múltiples formas de motivación y compromiso. Conectando estos temas, entendemos lo que he dicho anteriormente, que si hay algo que nos llama la atención, lo aceptamos. Y por ende, si perdemos el interés o peor aún, si nos encontramos en una situación que nos frustra, el cerebro automáticamente no se activa para aprender, más bien se apaga. Acordémonos, quedamos inmóviles. Solo hay dos salidas para la frustración, que es huir o quedarnos inmóviles. Entonces, ¿por qué lo aprendo? Aplicando ahora esta red afectiva a los estudios sociales. Por supuesto, necesitamos que los estudiantes se conecten emocionalmente al contenido. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, en estudios sociales se puede lograr cuando los invitamos a comparar los acontecimientos pasados con los actuales. Esta es una forma ideal para que ellos puedan reflexionar sobre las decisiones que se tomaron en el pasado y cómo estas repercuten ahora en el presente. En resumen, lo que se quiere dar a entender que el DUA se basa en cómo trabaja nuestro cerebro, cómo se entienden estas tres redes neuronales y cómo se ponen en práctica los tres principios: representación, acción y expresión, y el cómo se puede asociar los estudios sociales para adquirir mejor conocimiento aplicando estos principios básicos del DUA. Como docentes, debemos y tenemos que reflexionar de la manera en cómo estamos enseñando, si estamos acogiendo estos tres principios de ser flexibles, de mostrar diversas maneras de enseñar, es decir, utilizamos diferentes materiales, estrategias y sobre todo si tenemos empatía, de modo que los estudiantes se sientan motivados y seguros con ellos mismos y con nosotros. Bueno, hasta ahora hemos hablado del DUA, de cómo el cerebro aprende, qué papel juega la motivación y que esta es clave para la adquisición de información. A continuación veremos un concepto que está en la línea de acción del Ministerio de Educación Pública, que es la docencia compartida, y cómo esta se relaciona también con el DUA. Para comprender un poquito, el MEP busca que nos centremos en la persona estudiante, que es el principal protagonista de todos estos enfoques educativos. Se reconoce la diversidad en primera instancia, que ésta está presente en cada aula y por ende propone acciones como es la docencia compartida. El trabajo de equipo entre profesionales y la implementación del DUA tiene mucho que ver y tienen una conexión directa. ¿Por qué? Se podría decir que no basta con solo entender cómo funciona el cerebro para aprender, sino también en cambiar nuestra manera de pensar y transformar la manera tradicional de enseñar. Como docentes debemos cambiar desde adentro y transformar la cultura educativa existente. La docencia compartida nos permite trabajar en equipo, tener flexibilidad en el currículo y así como esto atender de manera óptima la diversidad. También nos ayuda a tener una buena planificación y coordinación con los servicios de apoyo. Según Castillo y Ortiz 2021, este planeamiento parte de un apoyo adicional dentro del contexto del aula que acoge la idea que todo el estudiantado tiene cabida en el centro educativo, asegurando así la atención a la diversidad, mencionado por el MEP 2024. La docencia compartida es un concepto que parte de trabajar consensuadamente, es decir, la labor entre dos educadores. Esto representa tener un trabajo colaborativo que se centre en el estudiante y a la vez atender a la diversidad, que facilita la toma de decisiones y el uso estratégico y planificación de ellas, ya que, como se dice, dos mentes trabajan mejor que una. El MEP, con su enfoque educativo, implementa la docencia
Muchas gracias.